A veces, los mejores regalos llegan cuando ya hemos dejado de creer en los milagros. En una gélida noche de invierno, pocos días antes de Navidad, un hombre de montaña abrió la puerta de su cabaña y se encontró con una joven temblando de frío en la nieve, agotada por el viaje y aferrada a una maleta gastada. Era la novia por correo a la que había escrito en un momento de soledad meses atrás, y a la que luego había olvidado cuando su granja se derrumbó y su esperanza murió con la cosecha fallida. Nunca esperó que ella viniera, pero lo hizo, y trajo consigo un talento secreto, el conocimiento de la tierra que le había transmitido su difunto padre, un don para devolver la vida a la tierra muerta. Mientras trabajaba a su lado en esos campos helados, algo más comenzó a descongelarse. Un corazón que había estado frío como el invierno durante demasiado tiempo. ¿Podría una desconocida, sin nada más que fe y una maleta gastada, salvar realmente a un hombre que ya había renunciado a todo? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Thomas Brennan había aprendido a medir su vida en inviernos. Habían pasado 8 desde la muerte de Sarah, cada uno más frío y solitario que el anterior. Ahora, a sus 42 años, estaba de pie en la puerta de su cabaña con una linterna en alto, mirando a la joven que acababa de llamar a su puerta en medio de una ventisca. No podía tener más de 28 años, quizá 30. Su cabello oscuro estaba pegado a su rostro por la nieve derretida, y sus labios habían adquirido un ligero tono azulado que hizo que a Tom se le encogiera el pecho por la preocupación. El abrigo de lana que llevaba era de buena calidad, pero era ropa fina de ciudad, no ropa de montaña. En su mano derecha sostenía una maleta de cuero gastada que parecía haber viajado miles de kilómetros, lo que Tom pronto descubriría que era cierto. Señor Brennan. Su voz temblaba, aunque no sabía si era por el frío o por los nervios. Thomas Brennan. Soy yo. Instintivamente dio un paso atrás y le indicó que entrara. Fuera lo que fuera de lo que se tratara, nadie merecía pasar frío en la puerta de una casa. Entre rápido, se va a morir de frío ahí fuera. Ella tropezó al cruzar el umbral y Tom la agarró del codo para estabilizarla. La maleta cayó al suelo con un golpe sordo. De cerca, podía ver que todo su cuerpo temblaba, con los dedos blancos como la cal, agarrados al asa. Siéntese. La guió hasta la silla más cercana al fuego, la que él había ocupado momentos antes. Te traeré algo caliente. Tom se dirigió a la estufa, donde había una cafetera manteniendo el café caliente. Sus manos trabajaban automáticamente, sirviendo el café y añadiendo una generosa cucharada de azúcar, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Conocía a todos los que vivían en un radio de 20 metros de su casa. Y esta mujer no era del valle. Por su forma de vestir, el corte de su abrigo, la forma cuidadosa en que se mantenía erguida, incluso aunque estuviera helada. Era educada, refinada, probablemente de Easter. Le llevó el café y observó cómo ella envolvía con ambas manos la taza de hojalata, absorbiendo su calor. Ella tomó un sorbo, cerró los ojos y él vio cómo parte de la tensión abandonaba sus hombros. Gracias, susurró ella. De nada. Tom acercó otra silla manteniendo una distancia respetuosa. No quiero ser indelicado, señorita, pero ¿qué demonios hace en mi montaña en pleno diciembre? Ella dejó la taza con cuidado y metió la mano en el bolsillo del abrigo. Lo que sacó hizo que a Tom se le encogiera el estómago. Una carta doblada, con los bordes desgastados por el uso, con su propia letra en el anverso. Me llamo Elena Whitmore, dijo ella, mirándole directamente a los ojos por primera vez. Tom se fijó en que eran marrones, oscuros como piedras de arroyo y tan firmes a pesar de su evidente agotamiento. Aunque supongo que puede llamarme Ellie, soy su novia, señor Brennan, la que usted mandó buscar. El mundo se inclinó hacia un lado. Tom se quedó mirando la carta en sus manos, y los recuerdos le inundaron en una oleada de vergüenza y confusión. 6 meses atrás, a finales de junio, durante esa racha de noches sin dormir, cuando la soledad se había vuelto tan insoportable que se había sorprendido a sí mismo hablando con la silla vacía de Sarah durante el desayuno. Cuando el silencio de la cabaña le parecía que lo iba a asfixiar, cuando había hecho algo desesperado y tonto, había escrito a una agencia matrimonial de Filadelfia. Nunca esperó recibir una respuesta. Estaba medio convencido de que lo había soñado todo. Y entonces, en julio,
llegó la manzana blida, que se extendió por su huerto como la pólvora. En agosto, todos los árboles estaban muertos o moribundos. La cosecha de otoño había sido inexistente. Pasó septiembre y octubre tratando de sacar algo de la tierra que parecía haberse rendido igual que él. La carta, la agencia, la descabellada idea de una novia por correo habían desaparecido por completo de su mente, enterradas bajo el peso de las cosechas fallidas y las deudas crecientes. Escribí eso en junio, dijo lentamente. No pensé que nadie vendría realmente. Algo brilló en su rostro, tal vez dolor o decepción, pero rápidamente controló sus rasgos. Le respondí en julio y otra vez en agosto. Cuando no tuve noticias suyas, pensé que tal vez las cartas se habían extraviado o que había cambiado de opinión, pero era demasiado educada para decirlo. Hizo una pausa, apretando los dedos sobre la carta. Vine de todos modos. Ya había vendido la casa de mi padre y empaquetado mis cosas. No tenía a dónde ir y me había prometido a mí misma que llevaría esto a cabo. La honestidad de su voz atravesó a Tom como una navaja. No estaba allí solo por desesperación. Había determinación en la expresión de su mandíbula, propósito en la forma en que se mantenía erguida a pesar del agotamiento. Señorita Whitmore Ally, tengo que ser sincero con usted. Tom se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Nunca debí haber enviado esa carta. Me sentía solo y fui un tonto, y la escribí a las 3 de la madrugada después de beber demasiado whisky. No tengo nada que ofrecerle a una esposa. Esta granja está a 3 meses de ser embargada. Los huertos están muertos. En los campos no crece nada más que malas hierbas. Tengo unos $40 a mi nombre y un pagaré que vence en el banco y que no puedo pagar. Esperaba que ella se levantara para exigirle que la llevara de vuelta a la ciudad inmediatamente y le echara en cara que le había hecho perder el tiempo y el dinero. En cambio, ella tomó otro sorbo de café y lo estudió con esos tranquilos ojos marrones. «Háblame de la granja», dijo. «¿Qué cultivabas antes de que murieran los huertos?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «Manzanas, principalmente. Sara, mi difunta esposa, su padre plantó esos árboles hace 30 años, las mejores manzanas de la zona. También teníamos huertos, algo de trigo, unas pocas hectáreas de heno para los caballos». Hizo un gesto vago hacia la ventana, aunque no se veía nada a través de la oscuridad y la nieve. «Hace 5 años, este lugar era próspero. Ahora se está muriendo y no puedo evitarlo». «¿Cuándo falleció su esposa?» «Hace 8 años. Un accidente de carreta en la carretera de la montaña». «Lo siento», y parecía que lo decía de verdad. «Debe de haber sido muy difícil arreglárselas solo todo este tiempo. Me las arreglé bien hasta hace 2 años». Entonces todo empezó a fallar a la vez. La plaga, las malas cosechas, el suelo que simplemente se rindió. Es como si la tierra misma hubiera decidido que había terminado conmigo. Ellie dejó su café y se levantó. Tom también se levantó, sin saber muy bien qué estaba haciendo ella. Se acercó a la ventana y apoyó la mano contra el cristal frío, mirando hacia la tormenta, la noche oscura. «¿Puedo ver la tierra por la mañana?», preguntó sin volverse. Antes de decidir nada, ahora sí se dio la vuelta, y había algo feroz en su expresión que antes no estaba allí. «Tiene que entender algo, señor Brennan. No he cruzado 3 territorios por capricho. He venido aquí con un propósito». Volvió a su maleta y se arrodilló junto a ella, abriendo los cierres. De dentro sacó un grueso diario encuadernado en cuero. «Mi padre era Samuel Whitmore. Quizá haya oído hablar de él». Tom negó con la cabeza, sintiéndose ignorante. Era uno de los horticultores más respetados de Pensilvania. Pasó 40 años estudiando la composición del suelo, las enfermedades de las plantas y la restauración agrícola. Cuando los campos de otros granjeros fracasaban, llamaban a mi padre. Él podía mirar una tierra que todos consideraban muerta y devolverle la vida. Sus dedos recorrieron la cubierta gastada del diario con evidente reverencia. Me enseñó todo lo que sabía. He pasado los últimos 10 años trabajando a su lado, aprendiendo a leer el suelo como otras personas leen libros. Mi padre murió hace un año y me dejó sus diarios, sus conocimientos, el trabajo de toda su vida. Se quedó de pie, sosteniendo el diario como si fuera un objeto precioso. Así que sí, señor Brennan, vine aquí para ser su esposa. Pero también vine aquí porque tengo un don que se está desperdiciando en Pensilvania, donde todo el mundo ya sabe todo lo que sabía mi padre. Vine aquí para demostrar que puedo hacer lo que él hacía, tomar tierras abandonadas y enseñarlas a vivir de nuevo.
Tom la miró fijamente. Esa mujer pequeña y agotada que había aparecido en su puerta con una maleta y la confianza de poder salvar su granja moribunda. Una parte de él quería creerla. La mayor parte, la parte que había visto cómo todo lo que amaba se marchitaba y moría, sabía que era mejor no tener esperanzas. ¿Y si no puedes?, preguntó en voz baja. Si la tierra realmente está perdida, si no hay nada que salvar. Ellie lo miró fijamente a los ojos. Entonces me iré y no me deberás nada, señor Brennan. Déjame intentarlo. ¿Qué tienes que perder? Todo, pensó Tom, y nada en absoluto. Miró a su alrededor, a la silla vacía donde solía sentarse Sarah, a la estufa fría, donde apenas valía la pena cocinar para una sola persona, al silencio que se había convertido en su único compañero. Luego miró a Ellie Whitmore, que había viajado 1.600 kilómetros en invierno para cumplir una promesa a un hombre que había olvidado que la había hecho. La habitación libre está por allí. Señaló la puerta que daba a la sala principal. Es pequeña, pero tiene una cama y una estufa. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Hizo una pausa, necesitando que ella lo entendiera. Pero Ellie, no puedo. No te obligaré a cumplir ninguna de las promesas que hice en esa carta. No me debes nada. Ella sonrió entonces, una sonrisa pequeña y cansada, pero sincera. Quizás no, pero me debo a mí misma la oportunidad de intentarlo. Tom asintió lentamente y se dispuso a apagar el fuego para pasar la noche. A sus espaldas oyó a Ellie recoger sus cosas, sus pasos cruzando hacia la habitación libre, la puerta cerrándose suavemente, y volvió a quedarse solo. Excepto que no lo estaba. No del todo, ya no. Se sentó en su silla y se quedó mirando las brasas que se apagaban, pensando en los manzanos que solían florecer cada primavera, en una mujer llamada Sarah que creía que esta tierra podía ser algo especial, y en otra mujer, una desconocida con una maleta gastada y los diarios de su padre, que acababa de prometerle que la haría revivir. Afuera la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña de Tom, por primera vez en 8 largos inviernos, algo más que el frío comenzó a echar raíces. Una cosa frágil y tonta llamada esperanza. La mañana amaneció fría y despejada. La tormenta había amainado durante la noche. Tom se despertó antes del amanecer. Como siempre, encendió el fuego y preparó café. Estaba friendo huevos cuando Ellie salió de la habitación de invitados, con el pelo cuidadosamente trenzado y un sencillo vestido gris que parecía cálido y práctico. «Buenos días», dijo en voz baja, como si estuviera tanteando el terreno de su nuevo acuerdo. «Buenos días, espero que hayas dormido bien. De hecho, mejor de lo que lo he hecho en semanas. Esa cama es muy cómoda». Tom sirvió los huevos en 2 platos, añadió un poco de pan que había comprado en la ciudad 3 días antes, y se sentaron uno frente al otro en la pequeña mesa. La domesticidad de la situación le resultaba extraña y natural a la vez, como ponerse un abrigo que había pertenecido a otra persona, pero que de alguna manera le quedaba bien. En fin, comieron en un silencio agradable durante unos minutos antes de que Tom dejara el tenedor. «Debería contarte toda la verdad. Te mereces saber exactamente en qué te has metido». Ellie asintió, prestándole toda su atención. «La granja tiene 320 acres. Mi suegro la colonizó en 1857. Construyó esta cabaña y plantó esos manzanos. Cuando falleció, Sarah y yo nos hicimos cargo de ella. Durante años tuvimos buenas cosechas, ingresos estables y planes de expansión. Entonces, Sarah murió, y durante un tiempo seguía haciendo lo mismo. La tierra seguía produciendo, así que pensé que lo estaba gestionando bastante bien». Hizo una pausa para beber un sorbo de café, recordando que hace 2 años todo cambió. Los manzanos se vieron afectados por la niebla del peral y del manzano. Comenzó en una esquina del huerto y se extendió como el fuego. Probé todo lo que sabía para detenerlo, pero al final de esa temporada, el 90% de los árboles estaban muertos o moribundos. Los talé la primavera pasada y los quemé para evitar que la enfermedad se propagara. Pero para entonces algo más iba mal. «El suelo», dijo Ellie en voz baja. «El suelo», confirmó Tom. «Intenté plantar trigo donde antes estaba el huerto. Brotó raquítico y amarillo, y murió antes de la cosecha. Probé con patatas en el campo más bajo. Lo mismo. Incluso el huerto, que Sarah había cuidado durante años, apenas producía lo suficiente para alimentarme, y mucho menos para vender. Es como si la tierra hubiera perdido la voluntad de cultivar».
Ellie se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y tus vecinos? ¿Tienen problemas similares? Tom asintió con tristeza. Todas las granjas del valle, la de John Hartley, está justo al pie de la montaña. Su cosecha de maíz se perdió por completo el año pasado. Los Jorgenson perdieron su trigo. La explotación hortícola de la familia Chun apenas se mantiene a flote. Algunos piensan que es la sequía. Otros dicen que el suelo está agotado por tantos años de cultivo. Lo único que sé es que el banco ya no me concede más crédito y tengo un pagaré que vence el 1 de marzo y que no puedo pagar. ¿Cuánto debes? $1,800. Ali abrió ligeramente los ojos. Era una suma considerable. Y si no puedes pagar, te embargarán, el banco se quedará con la propiedad, la venderá en una subasta, probablemente a Cornelius Dodge, que lleva un año rondando como un buitre. ¿Quién es Cornelius Dodge? Es el dueño del banco más grande del condado, además de la mitad de los negocios de la ciudad. Tan rico como Cus y el doble de mezquino. Ha estado comprando granjas en quiebra por todo el valle, 5 propiedades hasta ahora. Ofrece centavos por cada dólar y los hombres desesperados aceptan lo que pueden conseguir. Tom apretó la mandíbula. Me hizo una oferta el mes pasado. $300 por todo. La tierra, la cabaña, todo. Le dije que prefería quemarlo antes que vendérselo. Ellie se quedó callada un momento, dando vueltas a la taza de café entre sus manos. Sr. Brennan, Tom, ¿puedo preguntarle algo directamente? Por supuesto. ¿Por qué escribió realmente esa carta a la agencia matrimonial? La pregunta lo pilló desprevenido por su franqueza. Podría haberle dado una respuesta fácil. Algo sobre la soledad o el deseo de compañía. Pero algo en su mirada fija exigía honestidad. Porque estaba cansado de luchar solo, dijo finalmente. Porque me despertaba en mitad de la noche y me daba cuenta de que llevaba 3 días sin hablar en voz alta. Porque me quedaba de pie en medio de mi huerto muerto y pensaba en cómo Sarah había querido tener hijos. Quería que este lugar estuviera lleno de vida y voces, y yo le había fallado en todos los sentidos. Miró a Ellie a los ojos. Escribí esa carta porque me estaba ahogando y no sabía qué más hacer. Ella se inclinó sobre la mesa y puso su mano sobre el sencillo gesto de él, pero eso le transmitió una calidez que le recorrió como un rayo. No le has fallado a nadie, Tom. Has sobrevivido a la pérdida y has seguido adelante. Eso requiere más fuerza de la que la mayoría de la gente necesita encontrar. Le apretó la mano suavemente y luego se retiró. Ahora, ¿puedo ver la tierra? Se abrigaron con abrigos y bufandas, y Tom la llevó fuera, y llamó fuera a la brillante mañana de invierno. La nieve había dejado de caer, dejando todo cubierto por un manto blanco y fresco que brillaba a la luz del amanecer. El aire era tan frío que quemaba los pulmones, pero el cielo tenía ese tono azul particular que solo se veía después de las tormentas de montaña. Tom la acompañó por lo que una vez había sido el huerto. Hileras de tocones ennegrecidos sobresalían de la nieve. Como dientes rotos, era todo lo que quedaba de los árboles que una vez habían producido las mejores manzanas del territorio de Wyoming. Ellie se movió lentamente entre las hileras, arrodillándose de vez en cuando para quitar la nieve del suelo y presionando su mano desnuda contra la tierra helada. ¿Cuántos árboles había aquí?, preguntó. 240. Mi suegro tardó 15 años en plantarlos todos. Ella asintió, tomando nota mentalmente, y luego le pidió que le mostrara los campos. Caminaron por la propiedad durante más de 1 hora, Tom señalando qué se había plantado y dónde, cuándo habían fracasado las cosas, qué había intentado hacer para solucionar los problemas. Ellie escuchaba con atención, haciendo preguntas sobre las fuentes de agua, los patrones de drenaje, qué había crecido con éxito en el pasado. Finalmente, en el extremo más alejado de la propiedad, se arrodilló de nuevo en la nieve e hizo algo que desconcertó a Tom. Se quitó el guante, excavó en la nieve hasta llegar al suelo y sacó un puñado de tierra helada. Lo examinó de cerca, incluso lo olió antes de dejarlo caer al suelo. Este suelo está agotado, dijo, levantándose y sacudiéndose las manos. Pero no está muerto. Hay una diferencia. ¿Qué tipo de diferencia? El suelo muerto es irrecuperable, normalmente por contaminación grave o erosión completa. El suelo agotado simplemente ha dado todo lo que tenía que dar, sin recibir nada a cambio. Es como una persona que ha trabajado demasiado durante mucho tiempo, sin descansar ni alimentarse adecuadamente. Se giró lentamente, observando toda la propiedad.
Tu tierra ha sido cultivada intensivamente durante casi 30 años. Cada cultivo toma nutrientes del suelo, nitrógeno, fósforo, potasio, docenas de oligoelementos. Si no se repone lo que se extrae, al final no queda nada. Yo uso estiércol, protestó Tom. Lo haré cada primavera, como me enseñó mi suegro. Eso ayuda, pero no es suficiente por sí solo. Los diferentes cultivos necesitan cosas diferentes, y la plaga de fuego bacteriano en su huerto probablemente libera toxinas que empeoran todo. Ella lo miró directamente. Tom, puedo arreglar esto. No de la noche a la mañana, pero puedo arreglarlo. Él quería creerla. Dios, ¿cómo quería creerla? Pero la esperanza era algo peligroso para un hombre que lo había perdido todo. ¿Cómo? Mi padre desarrolló un sistema para la restauración del suelo. Implica enmiendas específicas. Cal para ajustar el pH. Cultivos de abono verde para añadir nitrógeno. Mezclas de compost que reintroducen organismos beneficiosos. Es complejo, pero funciona. Le he visto recuperar tierras que todos consideraban inservibles. Su voz se volvió la noche anterior. Se transformó en alguien completamente diferente. Alguien que sabía exactamente de lo que era capaz. La cuestión no es si puedo salvar tu granja, Tom. La cuestión es si me dejarás intentarlo. ¿Qué necesitarías? Sacó una pequeña libreta del bolsillo de su abrigo. Al parecer, había venido preparada. Tiempo. En primer lugar, la restauración del suelo es un proceso, no un milagro. En segundo lugar, necesito materiales específicos, tipos de semillas para cultivos de cobertura, materiales para construir sistemas de compostaje adecuados, y necesito acceder a los diarios de mi padre para poder consultar su trabajo. ¿Cuánto costarán los materiales? Ellie dudó. Para una propiedad de este tamaño, probablemente $200, quizá un poco más. A Tom se le encogió el corazón. No tengo $200. Te dije que tengo $40 y algo de cambio. Yo tengo $200, dijo Ellie en voz baja. Él la miró fijamente. ¿Qué? Cuando murió mi padre, vendí su casa y sus suministros médicos. Después de pagar sus deudas, me quedaron $230. Los traje conmigo. Ella miró con calma su expresión de sorpresa. Te lo dije, Tom. No vine aquí por capricho. Vine con un propósito. Esta es mi herencia y quiero invertirla en algo que importe, en tierras que puedan sanarse, en un futuro que valga la pena construir. Ellie, no puedo dejarte. No puedes detenerme. Ella lo interrumpió y había acero bajo la suavidad de su voz. Esta es mi decisión. Mi dinero, mi conocimiento, mi decisión. Te estoy ofreciendo una sociedad, Tom Brennan. Dame hasta la primavera para demostrar que puedo restaurar tu suelo. Si lo consigo, discutiremos qué hacer a continuación. Si me quedo, si hacemos realidad este acuerdo, todo. Si fracaso, me iré y no me deberás nada. Ella extendió la mano. ¿Tenemos un acuerdo? Tom miró su mano extendida, luego el huerto muerto detrás de ella, luego las montañas que se alzaban en la distancia. Pensó en Sarah, que siempre había creído que esta tierra era especial. Pensó en los 8 años que había pasado sobreviviendo en lugar de viviendo. Pensó en la carta que había escrito en las horas oscuras de una noche de verano, lanzando un mensaje al vacío como una plegaria que no creía realmente que fuera a ser respondida. Y pensó en la mujer que tenía delante, que había viajado miles de kilómetros en invierno, llevando consigo la sabiduría de su padre y su propia férrea determinación, pidiendo solo una oportunidad para demostrar lo que era capaz de hacer. Le tomó la mano y se la estrechó con firmeza. Tenemos un acuerdo. Ellie esbozó la primera sonrisa sincera y espontánea que él había visto en ella. Y en ese momento, Tom sintió que el suelo se movía bajo sus pies de una forma que no tenía nada que ver con la composición del suelo o las cosechas fallidas. Algo había cambiado. Algo irrevocable e importante. Para bien o para mal, el Eleanor Whitmore acababa de convertirse en parte de su vida. Y Tom sospechaba que 320 acres de suelo agotado de Wyoming estaban a punto de descubrir lo que significaba que alguien se negara a aceptar que las cosas muertas tenían que permanecer muertas. Caminaron juntos de vuelta a la cabaña a través de la nieve brillante, ya haciendo planes, y Tom se dio cuenta de que estaba haciendo algo que no había hecho en 2 años. Estaba pensando en la primavera. El 18 de diciembre llegó con esa luz especial que precede a la Navidad. Todo era cristalino y brillante, y el mundo parecía silencioso y expectante.
Tom se despertó y encontró a Ellie allá en la cocina, y un aroma a pino inundaba la cabaña. Había hecho una corona con ramas que debía de haber cortado esa misma mañana, entrelazadas con hierbas secas que había comprado en la tienda. Era sencilla pero bonita, del tipo que solía hacer Sarah. «Espero que no te importe», dijo Ellie, al darse cuenta de que él la miraba. «Es una tradición de Pensilvania. El árbol de hoja perenne representa la esperanza, el romero el recuerdo y la salvia la sabiduría». «Es preciosa», dijo Tom con sinceridad. A Sarah le habría encantado. Ellie sonrió y la levantó. «Ayúdame a colgarla». La colocaron juntos en la puerta. Tom sujetó el clavo mientras Ellie colocaba la corona en su sitio. Allí de pie, en el porche, en el frío de la mañana, trabajando juntos en algo puramente por belleza, más que por supervivencia. Tom sintió que era algo significativo, aunque no sabía muy bien por qué. «Tom», dijo Ellie mientras daban un paso atrás para admirar su trabajo, «Martha Hartley nos ha invitado a la reunión de la iglesia en Nochebuena. Todo el valle estará allí. Al parecer, es todo un acontecimiento». «Así es», confirmó Tom. «No he ido en los últimos años, pero quizá deberíamos ir este año». El tono de Ellie era cauteloso, sin presionar. Tom la miró, vio la esperanza en sus ojos y se dio cuenta de que ella quería formar parte de la comunidad plenamente, no solo como la doctora de las plantas a la que se consultaba, sino como alguien que pertenecía a ella. Y eso significaba aparecer públicamente como su esposa delante de todos. Deberíamos hablar de eso. Tom se refería a lo que la gente pensaba de ellos. Entraron y se sentaron a la mesa. Ellie cruzó las manos y esperó. «Todo el valle cree que estamos casados», Tom comenzó. «O a punto de estarlo. Se lo hemos dicho a la gente y no estoy sugiriendo que nos retractemos. Pero, Ellie, seguimos viviendo vidas separadas bajo el mismo techo. No hemos contraído ningún compromiso legal. Si quieres ir a la reunión de Navidad, la gente nos tratará como marido y mujer. Necesito saber si eso es lo que quieres». «¿Qué quieres, Tom?» La pregunta directa lo pilló desprevenido. «Quiero que seas feliz. Quiero que te sientas libre para elegir lo que sea mejor para ti. Eso no es lo que te he preguntado». Ellie se inclinó hacia adelante. «¿Qué quieres?» «No para mí, para ti». Tom respiró hondo. La honestidad lo había llevado hasta aquí. «Quiero que te quedes. Quiero que esto sea real. Pero no te lo pediré hasta que hayas visto si tu trabajo aquí tiene éxito. No sería justo». «La vida rara vez lo es», dijo Ellie en voz baja. «Tom, no voy a esperar a ver si los tratamientos del suelo funcionan. Ya sé que lo harán. He visto el método de mi padre tener éxito demasiadas veces como para dudar de él. Lo que he estado esperando es comprender si esto», señaló entre ellos, «es algo más que un simple acuerdo práctico». «¿Y a qué conclusión has llegado?» «Que me estoy enamorando de ti», dijo Ellie con sencillez. «Y eso me aterroriza porque no sé si tú sientes lo mismo o si solo estás agradecido por la ayuda con tu granja». Tom se levantó tan rápido que su silla rozó ruidosamente el suelo. Rodeó la mesa y se arrodilló junto a la silla de Ellie. Así quedaron cara a cara. «Yo también me estoy enamorando de ti», dijo. «Llevo semanas enamorándome, y no tiene nada que ver con la granja, sino con quién eres. Tu mente brillante, tu corazón generoso, tu forma de ver posibilidades donde todos los demás ven fracasos». Le tomó la mano. «No puedo prometerte una vida fácil, Ellie. Seguimos luchando por esta tierra, seguimos enfrentándonos a la incertidumbre, pero puedo prometerte honestidad, compañerismo y todo lo que tengo para dar». Los ojos de Ellie se llenaron de lágrimas, pero ella sonreía. «Eso es todo lo que quiero, Tom. Es todo lo que siempre he querido». Entonces él la besó, con delicadeza y timidez, y ella le devolvió el beso con una certeza que le hizo doler el corazón. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Así dijo Tom, todavía de rodillas: «¿Quieres casarte conmigo? Esta vez de verdad, con el pastor Daniels y todo el valle como testigos». «Sí», dijo Ellie sin dudar. «Sí, por supuesto, sí». Decidieron esperar hasta después de Navidad para la ceremonia. Había demasiado que preparar, pero el entendimiento entre ellos había cambiado. Esa noche, Ellie trasladó algunas de sus cosas a la habitación de Tom y pasaron su primera noche juntos como una pareja verdaderamente comprometida, abrazándose y hablando hasta altas horas de la madrugada sobre sueños, planes y el futuro.
Construyeron juntos. Los días siguientes estuvieron ocupados con los preparativos. Se corrió rápidamente la voz de que Tom y Ellie se casarían oficialmente después de la reunión navideña, y los vecinos comenzaron a pasar por allí con regalos y felicitaciones. Martha Hartley trajo tela para que Ellie se hiciera un vestido. John Hartley se ofreció a poner la música para la ceremonia. Todo el valle parecía interesado en su felicidad, pero no todo el mundo estaba contento. El 22 de diciembre, el Dodge de Cornelius apareció en la granja sin avisar. Tom estaba en el granero cuando oyó el caballo y salió para encontrar a Dodge desmontando, inspeccionando la propiedad con una expresión que Tom no supo descifrar. Dodge. Tom lo saludó con frialdad. ¿Qué te trae por la montaña? Curiosidad, principalmente. He oído que has estado haciendo mejoras. Dodge señaló con la cabeza las zonas marcadas donde Ellie había estado tratando el suelo. Gastar dinero que no tienes en proyectos que no darán frutos antes de que venza tu pagaré. Eso es asunto mío, no tuyo. En realidad es muy asunto mío. Yo tengo ese pagaré, Brennan, y he sido paciente, pero la paciencia tiene límites. Dodge sacó un papel doblado de su abrigo. He venido a entregarle esto personalmente, un recordatorio de que su pago vence el 1 de marzo. $1,800 más los intereses acumulados. Ahora son $1,940 en total. A Tom se le hizo un nudo en el estómago. Sabía lo de los intereses, pero no los había calculado recientemente. Casi $2,000. Una suma imposible. Antes de que pudiera responder, Ellie salió de la cabaña, abrigada contra el frío. Había estado dentro estudiando sus diarios, pero debió de oír la voz desconocida. «Señor Dodge», dijo amablemente, uniéndose a Tom. «¿Qué visita tan inesperada?» «Señora Brennan». Dodge se tocó el sombrero, pero sus ojos eran fríos. Estaba explicándole a su marido la realidad de su situación financiera. ¿De Somos verdad? muy conscientes de ello. Dodge centró toda su atención en Ellie. «He oído historias sobre usted, señora Brennan, sobre cómo va a varias granjas, ofreciendo consejos y haciendo promesas sobre la restauración del suelo. Muy ambicioso para alguien sin educación formal. Tengo la mejor educación posible», respondió Ellie con calma. 10 años trabajando junto a uno de los mejores horticultores de Estados Unidos. Los métodos de mi padre han demostrado su eficacia en todo Pensilvania. Pensilvania, repitió Dodge con una leve sonrisa. No el territorio de Wyoming. Suelo diferente, clima diferente, condiciones completamente diferentes. Lo que funciona en el este a menudo fracasa estrepitosamente en el oeste. Mucha gente ha aprendido esa lección por las malas. Tom sintió que le subían los nervios, pero la mano de Ellie le sujetó el brazo con firmeza. «Agradezco su preocupación, señor Dodge, pero confiamos en nuestro enfoque. La ciencia de la restauración del suelo es universal. Solo varían las aplicaciones específicas». «¿Ciencia?». Dodge se burló. «Están jugando en la tierra y llamándolo ciencia. Mientras tanto, Tom está invirtiendo sus últimos dólares en lo que equivale a una ilusión». Se volvió hacia Tom. «Estoy tratando de ayudarlo, Brennan. Véndame ahora, antes de marzo. Le daré $500, suficientes para empezar de nuevo en otro lugar. Es más de lo que obtendrá en una subasta». «La granja no está en venta», dijo Tom con firmeza. «Lo estará en marzo». «Tommy, cuando no puedas hacer el pago. Eres un tonto si piensas lo contrario». «Quizás», intervino Ali, «pero somos tontos con un plan y la determinación de llevarlo a cabo. Ahora, si nos disculpas, tenemos trabajo que hacer». La expresión de Dodge se endureció. «Están cometiendo un error. Ambos», montó en su caballo. «Nos vemos el 1 de marzo, Brennan, y cuando lo haga, recuerda que intenté ayudarte». Se alejó cabalgando y Tom sintió como el peso del temor se apoderaba de él. Casi $2,000. Aunque los tratamientos de Ellie funcionaran, aunque tuvieran una cosecha milagrosa en primavera, no había forma de generar esa cantidad de dinero en 2 meses y medio. «Tiene razón», dijo Tom en voz baja. «No podemos hacer ese pago, Ellie. Voy a perder este lugar». «No», dijo Ellie con fiereza. «No vamos a rendirnos. Tiene que haber una manera». Pero mientras estaban allí, en la fría tarde de diciembre, viendo a Dodge desaparecer por el sendero de la montaña, Tom no podía verla. Por primera vez desde que Ellie había llegado, sintió el peso aplastante de la realidad volver a posarse sobre él. Quizás el amor y la determinación no eran suficientes. Quizás algunas batallas no se podían ganar, por mucho que lucharas. Miró a Ellie, vio la obstinación de su mandíbula
y se preguntó si la había condenado a compartir su fracaso. La Nochebuena llegó a pesar de las preocupaciones de Tom. La tradición del valle era que todos se reunieran en la pequeña iglesia de Piney Ridge para un servicio vespertino, seguido de una comida comunitaria en el salón de la iglesia. Tom y Ellie bajaron la montaña por la tarde. El carro estaba cargado con la comida que Ellie había preparado para la cena compartida. La iglesia era una sencilla estructura de madera, pero alguien la había decorado maravillosamente con ramas de pino y velas. El cálido resplandor que se derramaba desde las ventanas sobre la nieve parecía sacado de un cuadro. Mientras Tom ayudaba a Ellie a bajar del carro, ella le apretó la mano. «Pase lo que pase en marzo, tenemos este momento», dijo en voz baja. «No lo desperdiciemos preocupándonos». Dentro, la iglesia estaba abarrotada. Las familias llenaban los bancos, los niños corrían entre los adultos, todos abrigados con sus ropas más cálidas. Martha Hartley les hizo señas para que se acercaran y les hizo sitio en un banco cerca del frente. «Tom, Ellie, os hemos guardado sitio». Martha abrazó a Ellie con cariño. «Todo el mundo está muy emocionado con la boda después de Navidad. Es de lo único que se habla». Mientras se acomodaban, Tom se dio cuenta de que la gente los miraba, algunos con cálidas sonrisas, otros con curiosidad, unos pocos con lo que parecía lástima. Se dio cuenta de que todo el valle sabía de su situación financiera, de las intenciones de Dodge. Probablemente pensaban que él y Ellie estaban condenados, que esta Navidad sería la última en el valle. Dot. El servicio comenzó con villancicos familiares. Tom tenía una voz decente y la de Ellie era sorprendentemente hermosa, clara y auténtica. Cantaron juntos y Tom se encontró recordando otras Navidades, otros servicios religiosos. Sarah a su lado, su mano en la suya, los sueños que habían tenido. Pero ahora estaba Ellie y otros sueños, y Tom se dio cuenta de algo profundo. El dolor no significaba que no se pudiera volver a amar. El corazón tenía más capacidad de la que la gente le atribuía. Punto. El pastor Daniels pronunció un sermón sobre las bendiciones inesperadas, sobre cómo los dones de Dios a menudo se disfrazaban de desafíos, sobre cómo la fe significaba confiar cuando no se veía el camino a seguir. Tom se preguntó si el pastor sabía lo directamente que ese mensaje se aplicaba a él y a Ellie. Después del servicio, todos se trasladaron al salón de la iglesia para la comida. Las largas mesas estaban repletas de comida, pollos asados, guisos de verduras, pan fresco, tartas y pasteles. Era más abundante de lo que la mayoría de las familias podían permitirse individualmente, pero al compartirlo, se convirtió en un festín. Tom y Ellie se vieron rodeados de gente que les deseaba lo mejor. John Hartley le estrechó la mano a Tom con firmeza. «Tu esposa echó un vistazo a mi tierra la semana pasada y ya vio pequeñas mejoras en las zonas donde me dijo que aplicara tratamientos. No sé qué magia está haciendo, pero funciona». «No es magia», dijo Ellie, que lo había oído. «Solo es comprender lo que necesita el suelo. Magia, ciencia, no importa cómo lo llamemos». John sonrió. «Estamos agradecidos de cualquier manera». Otros granjeros se hicieron eco de sentimientos similares. Los Gorgenson, los Chun, incluso el viejo Patrick Ali admitió que los consejos de Ellie le habían dado más esperanza de la que había sentido en años. Tom se dio cuenta de que Ellie se había convertido en alguien esencial para todo el valle en solo unas pocas semanas. No solo le estaba ayudando a él, sino a todos. A medida que avanzaba la noche, alguien sacó un violín y una guitarra. La música llenó el salón. Canciones, melodías para bailar, villancicos. Tom observó a los niños bailar, a las parejas balancearse juntas, a la comunidad cobrar vida con alegría a pesar de sus dificultades colectivas. «¿Bailas conmigo?», preguntó Ellie extendiendo la mano. Tom dudó. «No soy muy buen bailarín. Yo tampoco. Lo descubriremos juntos». Él tomó su mano y la llevó al espacio donde otros bailaban. Al principio se movían con torpeza, pero poco a poco encontraron el ritmo. Ellie encajaba perfectamente con él, con la cabeza apoyada justo debajo de su barbilla. «Esta es la mejor Navidad que he tenido desde que murió mi padre», murmuró. «Lo mismo digo. Desde que Sarah... ¿Crees que ellos nos aprobarían?». Tom lo pensó. «Creo que querrían que fuéramos felices. Y Ellie, a pesar de todo, de la deuda, de todo, soy feliz». «¿Y tú?». «Sí», respondió ella sin dudar. «Incluso sabiendo a lo que nos enfrentamos». «Sí,
Bailaron hasta que a Tom le dolieron los pies, hasta que las velas se consumieron, hasta que los niños empezaron a quedarse dormidos en brazos de sus padres. Finalmente, las familias comenzaron a marcharse, despidiéndose y deseando una feliz Navidad. De camino a casa, Ellie estaba callada. Tom la miraba de vez en cuando, preocupado. ¿En qué piensas? En las granjas, respondió Ellie lentamente. Hay algo que me preocupa, y esta noche, hablando con todos, se ha cristalizado. ¿A qué te refieres? Todas las granjas de este valle están fracasando exactamente de la misma manera. El mismo plazo, los mismos síntomas, la misma progresión. Eso es muy inusual, Tom. El agotamiento del suelo se produce gradualmente a lo largo de décadas, no de forma repentina en varias propiedades al mismo tiempo. ¿Crees que hay otra causa? No lo sé, pero quiero examinar más detenidamente los patrones. Sacó la pequeña libreta que siempre llevaba consigo. Los problemas de los Hartley comenzaron hace 18 meses. Los de los Jorgenson, más o menos al mismo tiempo. Tu huerto se vio afectado por la plaga hace 2 años, pero los problemas del suelo comenzaron después, en el mismo momento que los de todos los demás. ¿Qué sugieres? Aún no estoy segura, pero el fracaso agrícola natural no ocurre de manera tan uniforme. Normalmente hay variaciones según las prácticas agrícolas, la rotación de cultivos y los tipos de suelo. Este valle tiene diferentes composiciones de suelo, diferentes fuentes de agua y diferentes métodos de cultivo. Sin embargo, todos están experimentando problemas idénticos. Ella lo miró. Necesito investigar más. Comparar mis muestras de suelo con más detenimiento. Analizar las fuentes de agua. Buscar patrones que pueda haber pasado por alto. Ellie, aunque descubras qué lo está causando, seguiremos sin poder pagarle a Dodge en marzo. Quizás sí podamos. Ella le agarró del brazo. Tom, ¿y si Dodge sabe algo sobre esta tierra que nosotros no sabemos? ¿Y si hay una razón por la que quiere tanto todas estas propiedades? ¿Qué tipo de razón? Aún no lo sé, pero mañana quiero examinar los levantamientos topográficos, cualquier documento oficial sobre la propiedad, y quiero tomar más muestras de agua, comprobar el contenido mineral más a fondo. Tom no entendía a dónde quería llegar con eso, pero su intensidad era contagiosa. Lo que necesites. Llegaron a la cabaña y Tom ayudó a Ellie a bajar. Se quedaron un momento mirando la corona de la puerta y el cálido resplandor del interior. «Feliz Navidad, Ellie», dijo Tom en voz baja, sin saber que el instinto de Ellie estaba a punto de descubrir una conspiración que lo cambiaría todo. No solo para ellos, sino para todo el valle. En un granero, colgado en la pared donde Tom guardaba todos sus documentos importantes, había un levantamiento topográfico que contenía una única anotación que él nunca había entendido. Mañana Ellie lo leería y nada volvería a ser igual. La mañana de Navidad amaneció clara y fría. Tom se despertó y encontró a Ellie ya levantada, vestida y inclinada sobre el mapa topográfico extendido sobre la mesa de la cocina. Había encendido lámparas adicionales y los papeles cubrían todas las superficies, mapas, registros de muestras de suelo, los diarios de su padre. «Feliz Navidad», dijo Tom, besándole la cabeza. «¿Cuánto tiempo llevas levantada?» «Unas horas. No podía dormir. No dejaba de pensar en los patrones». Ella lo miró, con los ojos brillantes por el descubrimiento. «Tom, cuando compraste esta propiedad, ¿la escritura incluía los derechos mineros?» «Sí, el padre de Sarah se aseguró de ello cuando la adquirió». «¿Por qué?» Ellie sacó el mapa topográfico y señaló una pequeña anotación en la esquina. «Mira esto», dice. «Posible yacimiento mineral sin determinar». ¿Sabías que estaba ahí? Tom entrecerró los ojos para leer la letra descolorida. Nunca le presté mucha atención. Éramos granjeros, no mineros. ¿Qué importancia tiene? Podría tener mucha importancia. Ellie extendió un mapa más grande que mostraba todo el valle. Se lo pedí prestado al pastor Daniels anoche. Es un mapa del condado que muestra todas las propiedades. Mira qué granjas están en quiebra. Marcó cada una con un lápiz. Tu propiedad, la de los Hartley, la de los Jorgensen, la de los Chun o la de Ali. Forman una línea, Tom. Una línea geográfica muy específica. Tom estudió el mapa. Ella tenía razón. Las granjas en quiebra no estaban dispersas al azar, sino que seguían un patrón distintivo a lo largo del valle. Ahora mira esto.
Ellie sacó otro documento. Es un estudio geológico que encontré en los registros de la iglesia. Al parecer, alguien lo hizo hace 130 años buscando oro. No encontraron oro. Anotaron los sistemas de agua subterráneos y ella trazó una línea en el estudio con el dedo. Un posible yacimiento de cobre justo debajo de estas propiedades. La mente de Tom se aceleró. ¿Crees que hay cobre bajo nuestra tierra? Creo que es posible. Y creo que Cornelius Dodge lo sabe. Sacó sus notas sobre las muestras de suelo. He estado analizando la composición química de la contaminación. Al principio pensé que solo se trataba de productos químicos agrícolas y enfermedades, pero Tom, he encontrado compuestos de sulfato de cobre en concentraciones que no deberían darse de forma natural. No lo entiendo. Alguien ha estado introduciendo deliberadamente sulfato de cobre en las fuentes de agua de estas granjas. Es tóxico para las plantas. Provoca los mismos síntomas que hemos estado viendo. Retraso en el crecimiento, hojas amarillentas, pérdida de cosechas. Hace que el suelo parezca agotado cuando en realidad ha sido envenenado. Tom se sentó pesadamente. ¿Estás diciendo que alguien ha saboteado nuestras granjas? Estoy diciendo que es posible. Y si estoy en lo cierto sobre los depósitos de cobre, solo hay una persona con los recursos y la motivación para hacerlo. Ella lo miró a los ojos. Dodge ha estado destruyendo sistemáticamente las granjas para poder comprarlas baratas antes de que alguien descubra lo que realmente hay bajo la tierra. Antes de que Tom pudiera responder, oyeron acercarse un caballo. Se acercó a la ventana y se quedó paralizado. Es el hijo de Dodge, James. Está solo. James Dodge era más joven de lo que Tom esperaba, de unos 25 años, de aspecto pulcro, claramente incómodo al desmontar. Tom abrió la puerta antes de que el joven pudiera llamar. Señor Brennan, señora Brennan. James se quitó el sombrero. Sé que esto es inesperado, pero necesito hablar con ustedes en privado. Tom miró a Ellie, que asintió. Lo dejaron entrar. James se quedó de pie, incómodo, en medio de la cabaña, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente soltó. Mi padre está cometiendo un fraude. Tengo pruebas y ya no puedo seguir formando parte de ello. Tom y Ellie intercambiaron miradas. Siéntate, dijo Tom. Cuéntanoslo todo. James se dejó caer en una silla con las manos ligeramente temblorosas. Hace 6 meses, mi padre contrató a un topógrafo geológico privado. Encontró importantes yacimientos de cobre en este valle, suficientes para valer millones con las nuevas técnicas de minería y la llegada del ferrocarril. Ha estado planeando adquirir todas las tierras situadas sobre las vetas más ricas y luego vender los derechos mineros a una empresa minera. ¿Cómo?, preguntó Ellie, aunque Tom sospechaba que ella ya lo sabía. Contrató a unos hombres para que contaminaran las fuentes de agua. Hizo que pareciera un fracaso agrícola natural. Luego esperó a que las granjas fracasaran y se acercó a los propietarios desesperados con ofertas de ayuda para comprar sus tierras por una fracción de su valor. James sacó una cartera de cuero del interior de su abrigo. Encontré sus registros, informes de estudios, libros de contabilidad de los pagos al equipo de contaminación, correspondencia con la empresa minera. Ya ha adquirido 5 granjas y tiene contratos preparados para cuando su propiedad entre en ejecución hipotecaria en marzo. Señor Brennan. Tom sintió cómo la rabia se acumulaba en su pecho, pero la tranquila voz de Ellie lo calmó. ¿Por qué nos cuenta esto? James la miró a los ojos. Porque está mal. Porque las familias están perdiendo sus hogares y sus medios de vida por la codicia de mi padre. Porque no puedo mirarme al espejo sabiendo que soy parte de ello. Empujó la carpeta por la mesa. Todo lo que necesitan está aquí. Estudios que muestran los yacimientos de cobre. Libros de contabilidad que muestran los pagos por contaminación. Cartas entre mi padre y la empresa minera en las que se discute cómo acelerar la quiebra de las granjas. Ellie abrió la carpeta y echó un vistazo rápido a los documentos. Tom vio cómo su rostro se volvía más decidido con cada página. Esto es muy detallado, dijo. Pero James, si usamos esto contra tu padre, ¿quién sabrá que proviene de ti? Lo sé. He hecho las paces con eso. Podría desheredarte, repudiarte, añadió Tom. No me importa. Hay cosas más importantes que el dinero. James se puso de pie. Mi padre tiene previsto ejecutar la hipoteca de su propiedad el 1 de marzo, señor Brown. Luego pasará a las demás granjas que quedan. Probablemente les ofrecerá acuerdos de liquidación antes de que se den cuenta de lo que hay bajo sus tierras. Tiene 9 semanas para detenerlo. Después de que James se marchara,
Tom y Ellie revisaron los documentos. Las pruebas eran registros detallados y condenatorios de Dodge. Todo el plan estaba escrito de su puño y letra y de la de sus socios comerciales. «Tenemos que llevar esto al sheriff», Tom dijo. «No». La voz de Ellie era firme. «El sheriff podría estar en nómina de Dodge. Es rico e influyente en este condado. Tenemos que contratar a alguien y organizar a todo el valle». «¿En qué estás pensando?» «El juez de circuito viene una vez al mes». Ella consultó el calendario y vio que vendría el 12 de enero. Faltaban 17 días. Le presentaremos estas pruebas directamente en una audiencia pública en la que Dodge no podrá intimidarnos ni silenciarnos. Se lo verá venir. Podría destruir las pruebas o algo peor. Ellie sacó un papel y empezó a tomar notas. «Entonces nos protegeremos. Hacemos copias de todo y las distribuimos entre las familias. Si le pasa algo a una copia, las demás sobreviven. Organizamos a los agricultores en una coalición. La unión hace la fuerza. Y a partir de ahora documentamos todo. Más muestras de suelo que muestran contaminación. Declaraciones de testigos sobre cuándo empezaron a fallar las granjas. Todo lo que respalde el caso». Tom la observaba trabajar. Esta mujer que había llegado a su puerta hacía solo unas semanas y ahora estaba orquestando una batalla contra el hombre más poderoso del condado. ¿Te das cuenta de que podría venir a por nosotros? Dodge no me parece alguien que pierda con elegancia. Por eso actuamos con rapidez y cautela. Ella lo miró. «Tom, tu granja, las granjas de todos, no están fracasando porque la tierra esté muerta. Están fracasando porque han sido asesinadas. Pero la buena noticia es que podemos recuperarlas. Mis tratamientos funcionarán porque el daño no es permanente, solo deliberado. Y los depósitos de cobre pertenecen a los propietarios de las tierras. Si podemos demostrar el fraude y detener las ejecuciones hipotecarias, todas las familias de este valle pasarán a ser propietarias de derechos mineros que valen una fortuna». Sus ojos brillaron. Dodge intentó robar a personas que no tenían nada que perder. Ese fue su error, porque nosotros no tenemos nada que perder al defendernos. Tom la abrazó, abrumado por la gratitud, el amor y un orgullo feroz. «¿Qué he hecho para merecerte?» «Abriste tu puerta en una tormenta de nieve», dijo Ellie con sencillez. «Todo lo demás vino después». Pasaron el resto del día de Navidad haciendo planes. Tendrían que visitar cada granja afectada, explicar la situación y mostrarles las pruebas. Tendrían que convencer a los vecinos para que se unieran contra el poder y el dinero de Dodge. Tendrían que proteger a James, que lo había arriesgado todo por hacer lo correcto. Dot. Era una tarea abrumadora, posiblemente peligrosa, y no ofrecía ninguna garantía de éxito. Pero mientras Tom miraba los documentos esparcidos sobre la mesa, a la mujer a su lado, que se negaba a aceptar la derrota, a la corona de flores en su puerta que simbolizaba la esperanza y los nuevos comienzos, sintió algo que no había sentido en años. Se sintió como un hombre con algo por lo que valía la pena luchar. «¿Cuándo empezamos?», preguntó. Ellie sonrió, feroz y decidida. «Mañana». La nieve comenzó a caer de nuevo, suave y constante, cubriendo el valle de blanco. En 9 semanas llegaría la primavera. En 9 semanas, Tom lo perdería todo o lo salvaría todo. Pero esa noche, en Navidad, tenía pruebas, un plan y una mujer que creía que las cosas imposibles podían hacerse posibles a través de la determinación, la ciencia y la obstinada negativa a rendirse. Tendría que ser suficiente. Dot tendría que ser suficiente. La semana entre Navidad y Año Nuevo pasó en un torbellino de actividad frenética. Tom y Ellie visitaron cada granja afectada, mostrando a las familias las pruebas que James había proporcionado. Las reacciones variaron entre la conmoción, la ira y la incredulidad, pero finalmente se transformaron en comprensión y determinación. Dot John Hartley fue el primero en comprometerse. Sabía que había algo extraño en la forma en que mis cultivos fracasaban. Pensaba que me estaba volviendo loco. Apretó los documentos con los nudillos blancos. «¿Qué necesitan de nosotros?» «Unidad», dijo Ellie con firmeza. «Dodge es poderoso, pero no puede luchar contra todos nosotros si nos mantenemos unidos. Ninguno de ustedes venda. Ninguno de ustedes acepte sus ofertas y todos presentemos nuestro testimonio en la audiencia». Una por una, las familias aceptaron. Los Jorgenson, todavía conmocionados por la revelación de que sus dificultades no eran culpa suya. La familia Chen, cuyo patriarca hablaba poco inglés,
pero entendía la traición en cualquier idioma. Patrick O'Malley, que había vivido en el valle más tiempo que nadie, y recordaba cuando Dodge llegó por primera vez, lleno de promesas suaves y ambiciones ocultas puntuadas por el día de Año Nuevo. Tenían una coalición de 8 familias que representaban la mayor parte de las tierras agrícolas del valle. Se reunieron en la cabaña de Tom, el espacio más grande disponible para coordinar su estrategia. Ellie se situó a la cabecera de la mesa, con los documentos organizados en pilas ordenadas y los diarios de su padre abiertos para consultarlos. Tom se maravilló de la naturalidad con la que ella dominaba la sala. Esta mujer, que había llegado tímida e insegura, se había convertido en su general. La vista es el 12 de enero, comenzó. El juez Morrison es conocido por ser justo, pero exige pruebas sólidas. No podemos limitarnos a acusar a Dodge. Tenemos que demostrar, sin lugar a dudas, que se trata de un fraude deliberado. Tenemos los documentos de James. John Hartley dijo que los abogados de Dodge alegarán que son falsos o robados. Ellie replicó, necesitamos pruebas que lo corroboren. Ahí es donde entran en juego mis muestras de suelo. Levantó uno de sus frascos etiquetados. He estado documentando la contaminación por sulfato de cobre en todas sus propiedades. No se trata de especulaciones, es un hecho científico medible. El suelo no contiene de forma natural estos compuestos en estas concentraciones. ¿Lo entenderá el juez?, preguntó Martha Hartley. Me aseguraré de que lo haga. Lo presentaré claramente con referencias al trabajo publicado de mi padre y a la ciencia agrícola aceptada. Ellie pasó a la siguiente pila de papeles. También necesitamos pruebas cronológicas. Necesito que cada uno de ustedes documente exactamente cuándo comenzaron sus problemas, lo que observaron y cualquier contacto que tuvieron con Dodge o sus representantes. Trabajaron durante toda la tarde, cada familia aportando su pieza del rompecabezas. Los Jorgensen recordaron que había hombres cerca de su fuente de agua cuando comenzaron sus problemas, pero entonces no le dieron importancia, aunque ahora les parecía siniestro. Los Chun tenían registros detallados que mostraban que sus rendimientos habían caído en picado hacía 18 meses, tras décadas de producción constante. O'Malley recordó que Dodge les había visitado varias veces, siempre haciendo preguntas sobre la tierra, sobre los derechos mineros, sobre si Ali había pensado alguna vez en vender. Necesitamos un elemento más, dijo Ellie cuando el sol comenzaba a ponerse. Un testigo irreprochable, alguien en quien el juez y la comunidad confiarán plenamente. El pastor Daniels, sugirió Martha. Todo el mundo lo respeta. Tom y Ellie visitaron al pastor esa noche. El reverendo Daniels era un hombre de unos 60 años con ojos amables y una reputación de absoluta integridad. Le expusieron todo, los documentos, las pruebas del suelo, la conspiración. El pastor se quedó en silencio durante un largo rato después de que terminaran. Finalmente, habló. He visto sufrir a este valle durante 2 años. He visto a buenas familias perderlo todo. He visto cómo la desesperación se extendía como una plaga. Recé para comprender, para que Dios revelara qué mal nos había sobrevenido. Volvió a mirar los documentos. Nunca imaginé que alguien destruiría deliberadamente a sus vecinos por lucro. ¿Testificará?, preguntó Ellie. Lo haré y más aún, me aseguraré de que todo el valle se entere de la audiencia. Esto debe ser público, para que todos lo presencien. Dodge no se atreverá a actuar contra nosotros con toda la comunidad mirando. Los días siguientes los dedicaron a prepararse. Ellie ensayó su testimonio. Practicó cómo explicar la compleja química del suelo en términos sencillos. Tom organizó a los granjeros, asegurándose de que todos supieran cuál era su papel. Hicieron múltiples copias de todos los documentos y las distribuyeron entre las familias para que las guardaran. James visitó 2 veces más, trayendo pruebas adicionales que había encontrado. Se notaba que su padre sospechaba y cuestionaba sus actividades, pero James se mantuvo firme, comprometido con que se hiciera justicia. Sabe que algo se avecina, advirtió James durante su segunda visita. Se ha estado reuniendo con sus abogados con más frecuencia, realizando transacciones comerciales inusuales. Creo que se está preparando para actuar rápidamente con las ejecuciones hipotecarias. ¿Puede hacerlo antes de marzo?, preguntó Tom. Si alega incumplimiento de contrato o encuentra alguna laguna legal, tienes que estar preparado para cualquier cosa. El 10 de enero, 2 días antes de la vista, casi se produce una catástrofe. Tom y Ellie regresaron de la ciudad y encontraron la puerta del granero abierta. Había papeles esparcidos por el suelo.
Alguien había estado registrando sus cosas. ¿Se han llevado algo?, preguntó Ellie, con la voz tensa por el miedo. Tom lo comprobó frenéticamente. Los documentos originales que nos dio James han desaparecido. Por un momento se quedaron en silencio, atónitos. Entonces Ellie empezó a reír, un sonido ligeramente histérico que preocupó a Tom hasta que ella explicó. Todavía tenemos copias. 4 juegos completos distribuidos entre las otras familias, además de mis muestras de suelo y mis cuadernos. Consiguieron un juego de documentos, pero no las pruebas. Dodge está entrando en pánico, se dio cuenta Tom. Sabe que vamos a por él. Bien, dijo Allie con fiereza, que entre en pánico. Denunciaron el allanamiento al sheriff, aunque ninguno de los dos esperaba que se tomaran medidas. Como era de esperar, el sheriff tomó nota y prometió investigar, pero parecía claramente poco entusiasmado. Tom lo vio intercambiar miradas con alguien al salir de la oficina, probablemente uno de los socios de Dodgy. La noche antes de la audiencia, la coalición se reunió por última vez en la cabaña de Tom. El ambiente era tenso, una mezcla de determinación y miedo. Eran familias que lo arriesgaban todo con la esperanza de que la justicia prevaleciera sobre el dinero y el poder. El pastor Daniels los guió en la oración. Señor, te pedimos valor para decir la verdad, sabiduría para presentarla con claridad y que la justicia prevalezca sobre la corrupción. Protege a estas familias que ya han sufrido tanto. Que mañana sea un día de reivindicación y sanación. Después de que los demás se marcharan, Tom y Ellie se sentaron solos junto al fuego. Ninguno de los dos podía dormir a pesar del cansancio. ¿Y si fracasamos?, Tom preguntó en voz baja. ¿Y si los abogados de Dodge destrozan nuestro caso o el juez está en su bolsillo? ¿O entonces luchamos de otra manera? Ellie le interrumpió. Lo llevaremos al gobernador territorial, a los periódicos, a cualquiera que nos escuche. Pero Tom, no fracasaremos. Las pruebas son demasiado sólidas. La ciencia es demasiado clara. Dodge envenenó la tierra y destruyó familias por lucro. Ese no es un delito que se pueda ocultar o justificar. Suenas muy segura, estoy segura. No porque sea ingenua, sino porque he visto cómo la verdad triunfaba antes. Mi padre luchó contra las empresas que intentaban culpar a los agricultores de la contaminación que ellas mismas habían causado. Llevó tiempo, pero al final la verdad prevaleció. Ella le tomó la mano. Aquí pasará lo mismo. Tom la atrajo hacia sí. Te quiero, Ellie Whitmore. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que me has devuelto la vida, la esperanza y la capacidad de volver a creer en las cosas buenas. Yo también te quiero, susurró Ellie. Y mañana vamos a ganar. Después nos casaremos, restauraremos este valle y construiremos la vida que ambos nos merecemos. Se quedaron sentados juntos hasta que el fuego se apagó, abrazados, reuniendo fuerzas para la batalla que les esperaba. La mañana llegó demasiado rápido. Se vistieron con cuidado, Tom con su mejor traje, que guardaba para funerales y bodas. Ellie con un vestido sencillo pero elegante que Martha le había ayudado a vender. Tenían un aspecto respetable, digno de confianza, como personas que decían la verdad. Las otras familias llegaron en caravana, con carros que se seguían unos a otros por la montaña hacia Pine Ridge. A medida que descendían, recogían a más simpatizantes, granjeros de otras partes del valle que se habían enterado de la vista, gente del pueblo curiosa por el enfrentamiento. Incluso algunos de los socios comerciales de The Dodger, que se sentían incómodos con sus métodos, pensaron en ello cuando llegaron al juzgado. Se había reunido todo el mundo, por lo que la gente esperaba fuera, en el frío de enero, para escuchar lo que iba a suceder. Tom ayudó a Ellie a bajar del carro, y ella se aferró a su libro de contabilidad encuadernado en cuero, el que contenía toda su documentación, la sabiduría de su padre, la prueba científica de los delitos de Dodge. ¿Lista?, le preguntó. ¿Lista?, confirmó ella. Caminaron juntos hacia el juzgado. Las familias de la coalición detrás de ellos, todo el valle observando. Dentro pudieron ver a Dodge ya sentado con sus abogados, con aire seguro y sereno. Pero Tom notó algo. Los ojos de Dodge no dejaban de mirar a la multitud, a las familias unidas contra él, a James, sentado de forma llamativa con la coalición en lugar de con su padre. Por primera vez desde que Tom lo conocía, Cornelius Dodge parecía inseguro. «Sabe que ha perdido», murmuró Allie. «Asegurémonos de que el juez también lo sepa», respondió Tom. Entraron en el juzgado y la batalla más importante de la vida de Tom estaba a punto de comenzar.
Una batalla que no se libraba con armas ni violencia, sino con la verdad, las pruebas y la determinación de personas que se negaban a dejar que ganara la corrupción. El juez Morrison entró, dio inicio a la vista y Tom apretó la mano de Ellie por última vez. Era el momento. Era todo. James sacó unos documentos de la carpeta que llevaba. Le temblaba ligeramente la mano, pero su voz era firme. Hace 6 meses, mi padre contrató a un topógrafo geológico privado. Los resultados mostraron importantes yacimientos de cobre bajo las propiedades de este valle, valorados en millones, con la llegada del ferrocarril y las nuevas técnicas de minería. ¿Cómo lo sabe?, preguntó el juez Morrison. Trabajo en la oficina de mi padre. Me encargo de su correspondencia y archivo sus documentos. Estas son copias de los resultados del estudio. James se los entregó al alguacil, que se los pasó al juez. Como puede ver, están fechados en julio del año pasado y marcan claramente las propiedades específicas con los yacimientos minerales más ricos. El juez Morrison examinó los documentos con atención. Estos son resultados de un estudio profesional. Señor Dodge, ¿son auténticos? El abogado de Dodge comenzó a objetar, pero el propio Dodge se puso de pie, perdiendo la compostura. Son propiedad robada, pero ¿son auténticos?, repitió el juez con firmeza. Las encuestas existen. Sí, pero eso no lo prueba. Prueba que usted sabía de los yacimientos minerales antes de acercarse a estas familias, dijo el juez con frialdad. Continúe, señor James Dodge. James sacó más documentos. Después de recibir los resultados de la encuesta, mi padre desarrolló un plan para adquirir las propiedades a bajo precio. Este libro de contabilidad muestra los pagos a 3 hombres, Carl Morris, Jake Henderson y Tom Sutter, por lo que mi padre denominó consultoría agrícola. Pero encontré las facturas reales de estos hombres. Presentó más documentos. No eran consultores agrícolas. Fueron contratados para introducir compuestos de sulfato de cobre en las fuentes de agua que alimentaban propiedades específicas. Las mismas propiedades marcadas en el estudio geológico. La sala del tribunal estalló. Los agricultores gritaban furiosos. Los abogados de Dodge intentaron hablar por encima del ruido y el juez Morrison tuvo que golpear repetidamente con su mazo para restablecer el orden. Señor Dodge, dijo el juez cuando finalmente se restableció el silencio, ¿tiene alguna explicación para estos pagos? Dodge estaba rojo como un tomate. Mi hijo tiene desequilibrios mentales. Los ha tenido durante años. Estos documentos son falsificaciones diseñadas para... Su señoría, interrumpió James con la voz ligeramente quebrada. Ya me esperaba esta defensa. Los documentos que he proporcionado incluyen originales con la firma de mi padre, verificada por la oficina del registrador del condado. También tengo correspondencia entre mi padre y la empresa minera consolidada en la que se discuten las condiciones para vender los derechos mineros una vez que él adquiriera las propiedades. Mostró una gruesa pila de cartas. En ellas mi padre habla explícitamente de acelerar el calendario de adquisición y de asegurarse de que los propietarios sigan sin conocer el verdadero valor de la tierra. Se trata de un fraude premeditado, señoría, sistemático y deliberado. Dodge se abalanzó sobre su hijo, pero el alguacil intervino y lo sujetó físicamente. Ingrato, te lo di todo. Tú me diste todo lo que compraste con el sufrimiento de otras personas. James le respondió, con lágrimas corriéndole por el rostro. Destruiste familias, padre, por dinero que ni siquiera necesitabas. No puedo. No voy a formar parte de eso. El juez Morrison estudió los documentos durante varios largos minutos mientras la sala esperaba en un tenso silencio. Finalmente, levantó la vista. Señor Dodge, estos documentos parecen auténticos y describen claramente un fraude deliberado. Las pruebas científicas proporcionadas por la Sir Brennan corroboran la cronología y el método. Los testimonios de las familias afectadas demuestran la existencia de un patrón y una oportunidad, y los documentos de su propio hijo muestran el motivo y la premeditación. Hizo una pausa. ¿Tiene alguna prueba para refutar estas acusaciones? El abogado de Dodge le susurró furiosamente a su cliente. Finalmente, Dodge se puso de pie, tratando de recuperar la compostura. Su señoría, incluso si hipotéticamente estas actividades hubieran ocurrido, no constituyen un fraude. Los propietarios eran libres de rechazar mis ofertas. Si vendieron tierras en quiebra a precios de mercado, eso es simplemente un negocio. No estaban en quiebra de forma natural. Usted causó la quiebra, intervino Ellie.
Eso no es un negocio. Es una conspiración criminal. Además, añadió el juez Morrison, usted no reveló su conocimiento de los yacimientos minerales al hacer esas ofertas. Eso es ocultación fraudulenta según la ley territorial. Se enderezó en su silla. Voy a dictar medidas cautelares inmediatas contra todas las ejecuciones hipotecarias relacionadas con estas granjas. Todas las propiedades que el señor Dodge ha adquirido en los últimos 2 años serán investigadas por fraude similar. Se presentarán cargos penales por conspiración, fraude y destrucción de propiedad. Las familias de la coalición estallaron en vítores. Dodge se quedó paralizado, asimilando por fin la realidad de su situación. Además, continuó el juez, los derechos mineros vuelven a los propietarios originales hasta que se complete la investigación. Señor Dodge no puede abandonar el condado y todos sus activos comerciales quedan congelados hasta que se resuelva el proceso penal. El juez Morrison se volvió hacia la coalición. Señora Brennan, su documentación científica ha sido ejemplar. Estas familias tienen suerte de contar con alguien con su experiencia e integridad. Tom Brennan, su ejecución hipotecaria queda cancelada. Lo mismo se aplica a todas las familias que han testificado hoy. Tom sintió que las rodillas le fallaban por el alivio. Ellie le agarró la mano y se la apretó con fuerza. Se levanta la sesión. Sheriff, por favor, escolte al señor Dodge para que sea puesto bajo custodia. Mientras se llevaban a Dodge, que seguía protestando, James permaneció en el estrado, visiblemente tembloroso. Martha Hartley fue la primera en llegar hasta él y abrazó al joven con ternura maternal. Hiciste lo correcto, hijo, lo valiente. Otros rodearon a James ofreciéndole apoyo y gratitud. Había sacrificado su herencia, su relación familiar, todo por la justicia. Tom y Ellie salieron al exterior, donde la multitud había crecido aún más. La noticia se difundió rápidamente y los vítores resonaron por todo el valle. Los vecinos se abrazaban, algunos llorando de alivio, otros celebrando. El pastor Daniels los encontró entre la multitud. Los designios del Señor son inescrutables. Él la envió aquí, señora Brennan, justo cuando este valle más la necesitaba. Nos buscamos el uno al otro, corrigió Ellie con delicadeza, sonriendo a Tom. Y nos salvamos mutuamente. El valle había ganado. La verdad había prevalecido. Y ahora, por fin, podían empezar a sanar. Dot. La primavera llegó al valle como una promesa cumplida. La nieve se retiró de las laderas de las montañas, dejando al descubierto un suelo que llevaba meses sin ver el sol. Y en los campos que Tom creía muertos para siempre, comenzó a suceder algo milagroso. Punto. Brotes verdes emergieron del suelo que Ellie había tratado durante todo el invierno. Pequeños al principio, casi invisibles, pero indudablemente vivos. Tom se arrodilló junto al primer brote que encontró en la antigua zona del huerto y lo tocó con dedos reverentes. Está funcionando, le dijo a Ellie, que estaba plantando verduras en el huerto. Tus tratamientos están funcionando. Ella se acercó y se colocó a su lado, con las manos sucias y la alegría en el rostro. Por supuesto que están funcionando. Te dije que lo harían. Te creí, dijo Tom, tirando de ella para que se sentara a su lado. Pero creer y ver son cosas diferentes. Por todo el valle se repetía la misma escena. Los agricultores que habían estado desesperados durante 2 años veían ahora cómo sus tierras volvían a la vida. La contaminación se estaba desvaneciendo, neutralizada por los cuidadosos arreglos de Ellie. La recuperación total llevaría años, pero la dirección era clara. La curación hacia la abundancia, hacia la esperanza. Las consecuencias legales de la audiencia habían sido rápidas. Dodge fue condenado por fraude y conspiración a 10 años de prisión territorial. Sus bienes fueron liquidados para indemnizar a las familias afectadas. Y lo que es más importante, los derechos mineros que intentó robar permanecieron en manos de sus legítimos propietarios. Los agricultores del valle habían formado una cooperativa, poniendo en común sus derechos mineros para negociar como un grupo unificado. Eran justos y generosos, e incluso proporcionaban ingresos continuos al tiempo que protegían sus explotaciones agrícolas. Cada familia recibiría lo suficiente no solo para sobrevivir, sino para prosperar. La parte que le correspondía a Tom bastaría para pagar todas las deudas, financiar mejoras en la granja y proporcionar seguridad durante los años venideros. Pero el dinero, aunque importante, no era lo más importante. Lo que importaba era la justicia, la comunidad y el saber que, trabajando juntos,
La gente corriente podía enfrentarse a la corrupción y ganar. James Dodge se había quedado en el valle. La condena de su padre había supuesto, efectivamente, su desheredación. Pero James había encontrado algo más valioso, la aceptación de una comunidad a la que había ayudado a salvar. Ahora trabajaba en la tienda general, ganando un salario honrado, y había estado cortejando a la hija mayor de los Jorgenson. Tom lo había contratado ocasionalmente para trabajos agrícolas, y el joven había demostrado ser confiable y trabajador. Es un buen hombre que tomó una decisión difícil. Ellie había dicho cuando Tom mencionó la posibilidad de contratar a James: merece una oportunidad para construir algo bueno a partir de las cenizas de la corrupción de su padre. Ahora, en una cálida mañana de abril, Tom estaba frente a la pequeña iglesia de Piney Ridge, vestido con su mejor traje, recién comprado con dinero ganado honestamente y legalmente suyo. La iglesia estaba llena de nuevo, pero esta vez para una celebración en lugar de una crisis. El pastor Daniel estaba de pie en el altar, radiante. Hoy nos hemos reunido para ser testigos del matrimonio de Thomas Bren y el de la nena Whitmore, quienes, a los ojos de esta comunidad, ya han demostrado ser compañeros devotos en todos los aspectos importantes. Ellie caminó por el pasillo y se dirigió a Martha Hartley, que la había ayudado, con un vestido sencillo pero hermoso, de color crema con encaje en el cuello. Llevaba flores silvestres que Tom había recogido esa mañana, y su sonrisa era radiante. Cuando llegó a su lado, Tom le tomó las manos y volvió a maravillarse de cómo esta mujer brillante, obstinada e increíblemente valiente, había entrado en su vida una noche de invierno y lo había cambiado todo por completo. Una vez escribí una carta, dijo Tom durante los votos, hablando desde el corazón en lugar de seguir la tradición. Una carta desesperada a un desconocido pidiendo compañía. Tú respondiste a esa carta y viajaste miles de kilómetros para cumplir una promesa a un hombre al que nunca habías conocido. Pero, Ellie, tú me diste mucho más que compañía. Me diste un propósito, esperanza, una razón para creer en cosas imposibles. Salvaste mi granja, pero más que eso me salvaste a mí. Los ojos de Ellie brillaban con lágrimas. Vine aquí buscando un lugar al que pertenecer, buscando una forma de utilizar los dones que mi padre me había dado. Encontré eso, Tom, pero también encontré algo que había dejado de creer que tendría. Una pareja, un hogar, un amor que me hace querer ser mejor cada día. Me abriste tu puerta cuando tenías todas las razones para rechazarme. Todo lo bueno que ha sucedido desde entonces comenzó con ese acto de fe. Intercambiaron anillos, sencillas alianzas de oro que Tom había encargado al joyero del pueblo. El pastor Daniels los declaró marido y mujer. Y cuando Tom besó a Ellie, la iglesia estalló en aplausos y vítores. La celebración posterior fue un acontecimiento para todo el valle. Las mesas colocadas fuera de la iglesia crujían bajo el peso de la comida que cada familia había aportado. Había música, baile, niños corriendo alegremente y una sensación de comunidad que parecía inquebrantable. John Hartley, que nos enseñó que la experiencia y la determinación pueden superar cualquier obstáculo con valentía, levantó su copa en honor a Tom y Ellie. Otro invitado pidió justicia y nuevos comienzos. Cuando la tarde dio paso a la noche, Tom y Ellie se alejaron de la multitud y regresaron a la granja. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. El valle se extendía ante ellos, verde y floreciente, lleno de posibilidades. Se detuvieron al borde de lo que había sido el huerto muerto. Allí se habían plantado nuevos árboles jóvenes, ahora manzanos que tardarían años en madurar, pero que con el tiempo producirían frutos tan buenos como los que habían crecido allí antes. «Lo hemos conseguido», dijo Tom en voz baja. «De verdad lo hemos conseguido». «Sí, lo hemos conseguido», asintió Ellie. «Pero Tom, esto es solo el principio. Hemos restaurado la tierra, pero ahora tenemos que construir algo nuevo. Una granja de verdad, una vida de verdad. Quizás, con el tiempo». Ella hizo una pausa y un ligero rubor tiñó sus mejillas. «Una familia», concluyó Tom acercándola a él. «Si tenemos la suerte de tenerla». Tom miró la cabaña de la que salía humo por la chimenea, su hogar ahora legal y verdadero. Miró los campos que se estaban recuperando, las montañas que custodiaban eternamente el valle, la mujer en sus brazos que había demostrado que los milagros eran reales si se tenía el valor suficiente para luchar por ellos. «Te quiero, señora Brennan», dijo.
Te quiero, señor Brennan, respondió ella. Y cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo oscurecido, Tom Brennan comprendió algo profundo. A veces, los mejores regalos llegan cuando hemos dejado de creer por completo en los milagros. A veces, un desconocido con una maleta gastada lleva consigo todo lo que no sabías que necesitabas. A veces, abrir la puerta en una noche de invierno cambia no solo tu vida, sino todo un valle. A veces, la fe, la determinación y el amor son suficientes para devolver la vida a las cosas muertas. Y a veces, solo a veces, lo mejor de cualquier historia es saber que solo es el principio.